Bueno, pues creo que ya estamos grabando. Así que nada, aquí estamos en otra de las entrevistas de esta serie de Conociendo a la comunidad GeoDevelopers. Y hoy tengo a Isa conmigo que se ha prestado, que le tengo que dar las gracias por prestarse a otra locura más que le propongo. Y, y nada, bueno, pues básicamente la intención de hacer esta serie de vídeos, que bueno, lo llamamos entrevistas, pero son básicamente pues charlas con gente de la comunidad, un poco para entender de dónde venimos cada uno y bueno, a qué nos dedicamos, como en nuestro día a día, qué cosas queremos aprender y un poco, pues bueno, conocernos un poco mejor más allá de lo online. Así que nada, bienvenida Isa. Muchas gracias y bueno, gracias a ti por meterme en todas estas cosas que al final, bueno, oiga, que eso no lo estoy disfrutando y lo estoy pasando genial y compartir y sobre todo conocer gente nueva, comunidad y gente maravillosa. Sí, sí. Bueno, pues estupendo, muchas gracias. Luego contaremos en qué otras cosas te he metido y por qué nos conocemos también. Venga. Pero bueno, nosotros tengo aquí un poco la chuleta con las notillas que me está estudiando tu LinkedIn, pero bueno, casi siempre empezamos con lo mismo y pues preguntando a la persona pues cómo se definiría o si tuviera, pues si alguien no te conoce, ¿cómo dirías tú que es Isa pues, para definirte un poco? Bueno, pues ahora mismo, o bueno, más bien hace un poquito más de 18 meses, ya ahora soy la mamá de Carlos, ya no soy Isa. La mamá de un trastillo, pero bien, muy bien, intentando hacer encaje de bolillos, ¿no? Con todo, con trabajo, con niños y demás, pero bueno, pues yo creo que me considero, sobre todo desde que nació el peque, o bueno, mucho antes, como decía mi chico, una persona muy empática. Porque ahora es que lloro por todo, o sea, veo una serie y tal, bueno, imagínate. Y bueno, sociable, paciente, no sé, organizada, sobre todo en algunas cosas, ¿no? Más en el trabajo y tal, pero Oye, pues sí. todo esto viene genial, tanto para, pues supongo que para la maternidad como para el trabajo, ¿no? O sea, que no Sí, está sí, nada mal en general. sí, 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 sí. Muy bien, y eres de Cáceres, ¿verdad? Sí, soy de Cáceres y en concreto del Cásar de Cáceres, si a alguien le suena más por la famosa torta, el queso. Hombre, riquísima. Sí, 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 que siempre tengo que decir, bueno, sobre todo cuando trabajas con gente extranjera, decir que, bueno, que está cerca de la frontera de Portugal o entre medias de Sevilla y Salamanca y tal, pero bueno, siempre poniendo Cáceres en el mapa, ¿no? Para decir que Sí, hombre, eso está muy bien. Es sí, verdad que sí, al dar final, bueno, visibilidad a la hay tierra. sitios de España más conocidos que Sí, otros. Yo igual cuando digo Granada, Málaga es lo que conocen. pero Pero, bueno, pero bueno, lo vamos poniendo en el mapa y nunca mejor dicho como sí, sí, geógrafo sí, y sí, gente del mundo geo. sí. Y tú eres geógrafa, ¿no? Sí, estudié geografía en la universidad, geografía y ordenación del territorio, porque antes era la licenciatura. Yo empecé, madre mía, ya ni me acuerdo, terminé en el Me conoce el 2012. cálculo, me conoce el Sí, cálculo. terminé en el 2012 y bueno, ¿cómo llegué o cómo me decidí por la geografía? Pues bueno, creo que en parte el profesor de geografía e historia del instituto tuvo la culpa, ¿no? Porque, bueno, yo estudié en el instituto en Navalmoral de la Mata, y desde tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato nos acompañó, ¿no? Y entonces, pues yo qué sé, creo que ese profesor, Luis José, si me estás viendo, un saludo, Oye, bueno, no, voy a no, mandárselo el vídeo, luego. sí, sí, nos acompañó y bueno, creo que todos los alumnos le tenemos mucho aprecio y que dar las gracias porque, bueno, yo que sé, las clases eran súper amenas, agradables y sobre todo que aprendimos muchísimo, tanto de historia como de geografía. Y bueno, pues me picó el gusanillo en segundo bachillerato, aunque ya fue otro profe. Eh, lo que más me llamó la atención fue el urbanismo, ¿sabes? Dentro de la geografía y tal, el urbanismo. Entonces me gustó bastante y bueno, pues lo típico que al final cuando estás la matrícula en la universidad tampoco lo tenía muy claro, ¿no? Pero bueno, cuando empecé a ver las asignaturas y tal, pues vi que había urbanismo, que había SIG, tal, y dije, bueno, pues venga, vamos a probar. Es verdad que en la licenciatura había asignaturas, pues es un poco
que afortunadamente creo que ya no hay, pues que sí, lengua y literatura, filosofía, y además que era Madre mía. compartida con otras carreras. Sí, 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 como decía, madre mía, no termino o sea, de quitarme estas cosas de en medio. Pero bueno, y lo más interesante, pues eso, fue a partir como de tercero de carrera, ¿no? Que es donde aprendí ya Es donde más llega con la la chicha, ¿no? GIS, exacto, y donde descubrí que fue lo que realmente me gustaba, ¿no? ¿Y lo tuyo con los SIG fue amor a primera vista o fue...? Porque conozco gente que siempre que se le atrancó la asignatura de SIG y luego al final acabó amándola, ¿no? Y tal, pero luego hay gente que No, lo contrario, que fue amor a primera vista y del primer momento... sí, yo creo que sí, que a lo mejor no tanto como amor a primera vista, pero sí que me gustó bastante, sobre todo cuando vi las implicaciones, ¿no? O a qué lo podías aplicar y Claro, si las te gustaba el urbanismo, al posibilidades. final le ves súper claro en qué lo puedes usar. Sí, 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 exacto. Y además eso, que veías muchas salidas, pero claro, no tenía muy claro si tirar por, digamos, SIG o por urbanismo como tal, porque también en la carrera pues hubo un profesor que, bueno, es una eminencia en el tema de urbanismo y tal, y además que es que era como bastante complicado aprobar la asignatura, porque es que tenía un contenido Tenía considerable. el estándar alto, ¿no? Sí, 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 pero ya te digo, súper interesante y muy bien, muy bien. Y ya luego, a partir de ese momento, pues es que ya empezamos a utilizar los SIG para todo, ¿no? Que si tenemos que hacer un mapita, un análisis, tal, pues venga, pues ya lo Claro, utilizamos. ya no era solo una asignatura en concreto, sino era, pues, una Claro, ya herramienta del hecho de la asignatura, sí. la Yo podías creo que aplicar nosotros a todo. acabamos más o menos, yo creo que tal cual, y cuando saliste, supongo que un poco como todo, luego tuviste que especializarte un poco más, ¿no? Sí, al final decidí, pues dije, bueno, pues quiero hacer como un máster tal, más relacionado con tema GIS. Entonces, vi que en Sevilla había una especie de máster o curso así más avanzado, entonces me fui a Sevilla pues durante un curso y tal, y luego me volví otra vez para acá y ya hice el máster de GIS de aquí de la Universidad de Extremadura también, junto con el del profesorado, por si acaso, que nunca se sabe. Entonces, Abriendo, por si acaso manteniendo las vías abiertas, ¿no? Oye, está bien, la sí, verdad. sí, sí. Y es verdad que ese año fue un poco complicado porque el máster del profesorado era de lunes a jueves y el de GIS de viernes y sábado. O sea, sí. Pero bueno, Tú a tope. era más complicado el de GIS que el del profesorado, que bueno, ¿Y como al final muchos trabajos. elegiste tú para dónde tirar o fue más bien, o sea, tú tenías claro que querías más el lado sí, sí se podía? Sí, O sea, sí. ¿era una cuestión de por si acaso o El era una otro es, cuestión de pues, no tener ni idea de para qué lado tirar no, 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 no. Yo tenía claro que quería luego tirar por tema GIS y lo del profesorado sigue ahí, por si acaso. Bueno, eso lo tienes De, ahí ya para siempre, ¿no? no, no lo he querido, de momento no he querido utilizarlo. De momento no me llama, o sea, no, Bueno, a lo mejor nunca la se sabe, paciencia pero bueno, sí, para esto no lo tengo todavía, pero nunca se sabe, ahí está. Sí, sí, sí. está Y bien tenerlo por si sí, acaso. exacto. Y ya luego, bueno, pues a partir de ahí pues empecé a buscar trabajo y demás y decidí irme a probar suerte pues a Madrid, como una gran ciudad, como hemos hecho la mayoría. Como mucha gente. Y la verdad es que tuve bastante suerte porque en menos de un mes o algo así encontré trabajo. Mi primer trabajo, bueno, había estado ya de prácticas y tal, gracias a la carrera. Sí. Bueno, y gracias al curso este de GIS que hice en la universidad, en Sevilla, perdón, pues bueno, pues tuve la oportunidad de estar en Geográfica, que fue la que luego, la empresa que luego compró Carto. O sea, entonces he Sí, conocido los a gente inicios de también, canto, sí. exacto, he conocido ahí Oye, pues conocí vaya a currículum, gente entonces. muy chulo, sí, 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 y muy bien. Y nada, como te decía, pues acabé en Madrid y empecé mi primer trabajo en una consultora que estaba más especializada en temas de geomarketing y demás. Y ahí es donde realmente Me ha llamado la atención porque es verdad, como, bueno, no sé, o al menos la gente así, los analistas GIS que conozco y tal, como que todos empezamos pues, en la rama, por lo que tú has dicho, urbanismo, medio ambiente y tal, pero el geomarketing es como, no sé, me parece como que era el siguiente nivel, ¿no? Como que era un caso de uso que no estaba tan claro, al sí, menos cuando estábamos empezando, y me ha llamado mucho la atención porque a mí me parece súper interesante además.
Sí, pues mira, era muy curioso, a ver, curioso, porque era una empresa familiar, ¿no? Entonces, digamos que el padre y demás se dedicaba como al tema de folletos y demás y el buzoneo, ¿no? Trabajabas con una empresa muy grande de supermercados, que tiene muchísimos supermercados a nivel nacional y fuera de España también. Y bueno, en la consultoría lo que hacíamos era, pues, por ejemplo, dónde, bueno, además de ubicar las tiendas, dónde realizar nuevas aperturas, por ejemplo, para las pequeñas tiendas, o luego también fue en gasolineras y tal, para ir, bueno, viendo los tipos de clientes. O sea, es que Pero a mí eso había me parece súper interesante, sí. de todo tipo, sí, sí. Entonces, los análisis y demás estaban muy chulos. Y Además, luego es también, curioso que lo utilizaran en una empresa tan pequeña, ¿no? Porque, bueno, tiende a sí, pensar que las empresas pues, internacionales, las que tienen pues, más gente y más recursos y sí, más tal, pues bueno, que hagan geomarketing, pues es lógico, porque al final es una inversión. Pero me parece sí. curioso que empresas más pequeñas también lo tengan tan en cuenta y Ujú. hace unos años, porque estamos Sí, hablando sí. Y además, de... junto con lo que te decías del buzoneo y demás, pues claro, en función de las características un poco de la población, pues decías, pues el folleto es X aquí, 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 ¿no? Pues yo qué sé, trabajábamos con secciones censales, que luego las convertías a códigos postales, porque para el buzoneo se utilizan los códigos postales. Entonces, pues era muy curioso. Sí, sí. Qué guay. Bueno, aprendí bastante. O sea, Sí, al final eso es lo interesante, que cuando trabajas en diferentes campos dentro de los mm. SIG, ¿no? Vas cogiendo ese conocimiento de cada una de esas áreas y a mí es de lo que más me gusta Sí, y de este luego trabajo. también no era solo ahí, ¿sabes? Porque además había proyectos que vinculados con bancos, con hoteles, entonces era un poco, pues un poco de todo, la Un poco verdad, de estaba todo, muy ¿no? bien. Y acabaste, no sé si puede ser una de las empresas más queridas y odiadas de España, creo que acabaste en Idealista, ¿no? Sí, 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 sí. Acabé en Idealista, además tengo súper buen recuerdo y mantengo todavía la amistad y el contacto con muchas personas de allí, sobre todo con la que fue mi responsable, con Mercedes, que es una bellísima persona. Y luego tengo una amiga que también me llevo súper bien con ella y mantengo un contacto, pues, que se habla muchísimo, con Nadia, que además es italiana y que tiene por costumbre hablarme en italiano. Y la verdad es que fue también pues un trabajo muy chulo y sobre todo por el ambiente, porque es una persona muy joven, es un rollo muy guay. Y ahí empecé también en el mundo del real estate, ¿no? Pues ahí lo que llevábamos sobre todo el equipo de cartografía, pues bueno, el posicionamiento de los anuncios, trabajábamos con una base de datos y la verdad que era también bastante chulo. Ayudábamos, bueno, a crear nuevas zonas y demás, porque bueno, la web de Idealista o donde las áreas donde tú ves los pisos, ¿no? Bueno, pues están, digamos, las unidades administrativas son las que tenemos en España, ¿no? Pues lo típico, región, provincia, municipio, y luego ya por debajo del nivel de municipio, bueno, hay distritos, barrios, tal. Si a lo mejor hay zonas en las que no se puede, pues eso, subdividir de forma, ¿cómo te lo digo? Oficial, ¿no? Como quien dice. Sí, oficial, exacto. Pues bueno, a lo mejor si hay o sea, es para aquellos casos en los que haya muchísimos anuncios, ¿no? Pues hacer un poco, pues una delimitación propia, ¿no? Tuya propia, ¿no? Sí, de idealista, ¿no? Me refiero. Sí, pues yo que sé, en zonas de costa o en barrios que están a lo mejor muy saturados o que hay muchísima Eso, oferta y me demás. recuerda un poco a lo de que todo poder conlleva una responsabilidad, ¿no? Porque Sí, sí, en tus bueno, manos la delimitación del mercado en exacto, España. claro, y luego viene ahí, porque esta línea aquí y no allá, tal, te quejan los clientes, No, los mira, usuarios. porque ese día nos dio por ahí ya. Hombre, a ver, hay un consenso, ¿no? No, Entre no, el hombre, me imagino. responsable y la gente y tal, pero bueno. Fue, ya te digo, un trabajo también muy chulo, pero sobre todo por la gente, ¿no? Con la Una que cosa estaba que he trabajando. visto que me llama muchísimo la atención, que bueno, no sé de qué parte de toda tu trayectoria, a qué parte se refiere, pero me he Mm, fijado que ha ido aprendiendo un montón, o sea, que tenía un montón de certificaciones, pues de un montón de cursos, pues FME y de bases de datos, de programación, ujú. de tal, y tenía un montón de curiosidad por saber, eso ha sido como tú
a la vez que iba avanzando, iba estando involucrada en diferentes proyectos, veía como, pues eso, que necesitaba X herramientas y tal, y entonces te buscaba, ¿no? Un poco la vida y básicamente para aprender la parte de lo que supongo que aprendía en el trabajo. ¿Ha sido así o ha sido más bien...? Ha sido más o menos así, exacto. Es verdad que luego, pues a lo mejor por mi parte, pues me ha apetecido aprender pues X cosa y he tenido yo la curiosidad de aprender. Pero, por ejemplo, después de Idealista me fui a estuve en otra consultora durante también 3 años o así, casi 4. Y ahí, además de GIS, pues también se puso muy de moda Power BI, ¿no? Entonces, bueno, me pagaron un curso y tal. Y luego ya por mi parte, pues me picó bastante la curiosidad. Entonces empecé a echar por mi parte, me metí de lleno en la comunidad de Power BI. Entonces aprendí muchísimo, tal. ¿Y qué pasa? Que luego cuando volví a cambiar de trabajo no se utilizaba Power BI, pero bueno, el conocimiento y la base, digamos, que la tengo ahí, ¿no? Pero me pareció bastante curioso porque a los clientes como que les encantaba, ¿no? ¡Ay, no, es un PowerPoint, esto se mueve cuando hago filtro y tal! Como que les flipaba. Entonces, las herramientas interactivas, pues bueno, me gustan así bastante y sobre todo al final se las puedes desarrollar. Muchas veces elegir también la herramienta, ¿no? Porque al final, pues dependiendo de en qué proyecto, bueno, a lo mejor una empresa tiene un stack concreto siempre, ¿no? Pero bueno, es verdad que si trabajas en diferentes empresas, pues ese es el problema que tenemos un poco nosotros, ¿no? Que tenemos que ir aprendiendo pues la novedad y bueno, y aparte de la novedad, pues lo que funciona, lo que siempre ha funcionado bien y aparte por lo que el cliente quiere, lo que la empresa quiere y al final acabamos con un batiburrillo de herramientas. Exacto, por un lado es lo que herramienta tiene, las herramientas que la empresa tiene o lo que el cliente quiere ver o necesita, ¿no? Entonces, pues a lo mejor haces un mapa interactivo con ArcGIS, por ejemplo, y le das las credenciales y tal, y en X semanas, meses lo cortas, o el Power BI que, bueno, pues les resultaba a lo mejor un poco más interactivo. Pues es que dependía un poco. Yo que sé, hacía como commuting analysis para ver cuánto tardaban los empleados en llegar a la oficina y luego de la ofi a casa, para ver si les salía más rentable pues comprar una oficina, alquilarla, moverse del centro a las afueras o al revés. Pues así cosas. Una de las cosas más interesantes es que puedes hacer prácticamente el mismo análisis espacial, en este caso si estamos hablando de análisis espacial, con 200 herramientas diferentes. O sea, sí, totalmente de ti y de, bueno, de lo que quiera el cliente, del presupuesto, de muchas cosas, pero bueno. Al final casi era como lo que estamos diciendo. Bueno, la herramienta más visual, la que, no sé, la que mejor mostrase el análisis para que se enterasen bien también. Era el objetivo al final. Qué guay. Y de ahí supongo que ya pasaste, ¿no? Si recuerdo bien, pasaste ya a tu empresa actual, ¿no? Sí, de ahí durante el COVID, durante la pandemia, tuve la oportunidad de empezar en Bilbomático. Además fue el día de mi cumpleaños, en junio. Sí, muy buen regalo. Y ahí empecé como consultora en el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, en el ECDC, que está en Suecia. Y he estado en ese proyecto inmersa ahí hasta hace un par de semanas. Pero la verdad es que he aprendido muchísimo. Bueno, o sea, he venido de geomarketing, real estate y tal, y me he metido a otro tema totalmente diferente. Totalmente diferente, relacionado con enfermedades, además con enfermedades de las que no tenía absolutamente ni idea. Y además, bueno, pues he aprendido muchísimo, tengo que decir, y he conocido gente estupenda y con la que he aprendido muchísimo. Y allí, claro, pues se utilizaban pues otras herramientas. Bueno, ArcGIS, todo el software de R y tal, sí, eso por supuesto, pero yo qué sé, para el tema de base de datos con SQL Server, ahí aprendí FME, que es que la verdad me ha parecido una herramienta maravillosa para cualquier analista. Sí. Y ahora estoy en plan que si no abro ArcGIS Pro, pues mira, es lo mejor. Para hacer un mapita, hacemos un template y yo que sé, hacemos un script en Python o algo así, o incluso he llegado a aprender R también durante este tiempo.
pues, no sé, para hacer, yo que sé, cualquier tipo de análisis y tal vinculado con las Y ahí enfermedades. el trabajo que tú hacías era a nivel interno para la organización Sí, en sí, para que ellos pudieran hacer la toma de decisiones, o es algo que está en sí, algún bueno, sitio digamos que distribuido. dentro del ECDC hay pues diferentes expertos en epidemiología, ¿no? Entonces, como había varias formas de trabajar o por request, ¿no? De ellos te mandaban un email, un mensajito y tal, pues mira, Isa, necesitamos esto, esto y esto. Te paso los datos o los datos están aquí. Y entonces, pues, en función de lo que necesitasen, pues venga, pues necesitamos un mapa estático con estos datos que muestre pues cómo ha ido la evolución de X enfermedad en estos meses, pues yo que sé, casi siempre centrado en la Unión Europea, ¿no? Y en la Comunidad Económica Europea. Pero bueno, también dependiendo, pues eso, como te digo, pues del objetivo, a lo mejor también pues a nivel mundial o pues no sé, o si engloba otros países. Y luego pues a lo mejor también había request para hacer mapas interactivos, aplicaciones con dashboard y tal, como hicimos durante el COVID. Sí, Hicimos eso iba a decir, me recuerda un poco a lo que vimos del un COVID. dashboard bastante chulo, que bueno, en el que estuvimos inmersos varios equipos, ¿no? Tanto data managers como los analistas de GIS, como bueno, todos los expertos en epidemiología vinculados con el COVID, y lo que tratamos de hacer era que, bueno, que se actualizara todo de manera automática o lo más automatizado posible, ¿no? Entonces, pues que si los países reportaban los datos, pues que se volcaran aquí y de ahí se pasaran a una base de datos, hacia limpieza de los datos, chequeo, análisis, validación, y luego una vez que estaban ya validados, comprobados y demás, pues bueno, hacíamos como otro doble chequeo y los vinculábamos ya con una herramienta que, bueno, con FME Sí. y los mostrábamos ya en el dashboard, que lo teníamos ya lo tengo Qué guay. automatizado, pues yo qué sé, una vez a la semana o cada X mirábamos si estaba... Bueno, al final yo creo que ese tiene que ser el objetivo, ¿no? Automatizar lo máximo posible, porque así te permite trabajar en otro proyecto mientras ese sigue funcionando. Lo que pasa es que muchas veces cuesta, bueno, nosotros en el Exacto. departamento nos reímos mucho porque a veces que para automatizar algo tardamos 1000 veces más que si lo Bueno, hiciéramos pero sí, a mano, pero bueno, al final el objetivo es ya, y que se pueda yo utilizar también luego. creo que pasa muchas veces eso, ¿no? Que tardas mucho a lo mejor en automatizarlo, pero bueno, una vez que ya lo has hecho, o sea, si va a ser algo Bueno, y recurrente, ¿no? aprendizaje además, o sea, que eso ya Sí, luego lo sí, puedes reutilizar para todo. exacto, Y a mí exacto. lo que me Así que gusta ya luego muchísimo es que cada proyecto, incluso aunque estés hablando de, obviamente, cada vez que coges una capa que es diferente, pues al final los datos son diferentes y todo el proceso, a pesar de que estés utilizando la misma herramienta, es diferente también, ¿no? O sea, sí, es sí, como sí. que con cada capa estás aprendiendo, ¿verdad? Porque es como te vas a encontrar problemas diferentes, vas a tener que Sí. solucionarlos de manera diferente. O sea, que es que incluso en el mismo proyecto, solo con tratar con diferentes tipos de información, madre mía, eso ya es... Es que muchas veces digamos que el problema viene del origen, ¿no? De quien te manda los datos o tal. Muchas Porque, veces por ejemplo, ha sido buena persona ahí. porque muchas veces, o sea, por eso, por ejemplo, los datos que tenemos en el CDC siempre van vinculados como en un location code, ¿no? Y tienes pues diferentes formas de mostrar, bueno, dependiendo del nivel, ¿no? O sea, porque trabajamos con NATs, si era, por ejemplo, en NAT 3, bueno, al final, bueno, eso da igual, el código de localización, pues o no macheaba, o no coincidía, o se lo habían inventado, o lo dejaban vacío, tal. Cuando se Entonces, lo inventa de lo mejor. claro, ya ponte un proceso ahí que chequeara y revisara primero que eso estuviera ok, que ya, o si faltaba un dato, a ver cuál podía ser, si no preguntarle a quien te lo había mandado. Entonces, bueno, Sí, sí, es algo que se era... puede ponderar, si no, si, si eso se queda vacío, sí, claro. Pero bueno, vamos, que eso es lo Pero bueno, sí, habitual. eso es el pan de cada día, pero oye, no está mal escucharlo de otros analistas y ver que no eres tú ni los tuyos, No, que es no, una cosa común, la verdad. exacto, sí. Muy bien, y entonces en Bilbomática lo que hacéis es que, bueno, cada serie de años o tal, en función de las necesidades y tal, pues pasáis, supongo, a otros proyectos y a otro tal. O sea, que tú estás Sí, ahora a punto es de... verdad
es verdad que yo a principio de año pues tenía como el pensamiento de que ya después de 4 años o así, como que me apetecía cambiar un poco, ¿no? Entonces ahora he tenido la oportunidad y estoy pues en ese proceso de cambio, ¿vale? Entonces ya he terminado digamos, mi andadura en el CDC por el momento, porque no me decían algunos compañeros del staff de allí, dice, bueno, nunca se sabe, si quieres volver, la puerta está abierta y tal, Bueno, eso y es puedes muy buena volver señal. en cualquier momento, sí, sí, sí. Y bueno, ahora, pues como te decía, estoy en periodo de cambio y bueno, estoy empezando o estoy dando soporte en otro proyecto, también para la Comisión Europea, que es el Atlas of the Sea, y estoy ahí, bueno, aprendiendo un poquito las funciones y demás que tengo que hacer o en qué voy a prestar apoyo. ¿Vale? No sé si en los próximos meses continuaría ahí o no, Bueno, pues ya veremos. estaremos atentos. Pero bueno, sí, sí, vamos, contenta Aquí LinkedIn a ver qué y... nos vas contando. Sí, 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 sí. Pero bueno, ahí hay bastante trabajo, o sea, y además en casi todos los sectores y demás, o sea, porque creo que también estas entrevistas van enfocadas, ¿no? Un poco a esa, qué quieres, o sea, que no es solo el tema de educativo, ¿no? Que cuando acabas la carrera de geografía o relacionas, que no solo puedes acabar en educación, si es que hay un mundo ahí de posibilidades y solo tienes Totalmente. A mí que... lo que me encanta de estas charlas es cómo ver, o sea, pues eso, lo que tú dices, pues diferentes oportunidades que van viniendo, porque al final eso es un poco la vida, te vas encontrando cosas y Sí, tiras para un lado, para otro, con el trabajo y con todo. Pero eso, pues cómo puedes acabar en un proyecto de repente internacional, estando tú, porque esto no lo hemos dicho, pero tú estás trabajando remotamente sí, desde sí. Cáceres, ¿no? O sea, y estás acabando en un proyecto internacional, pues que eso me parece una pasada, la verdad, y es por eso ves un poco como cada uno ha acabado en... Yo desde luego creo que nunca me hubiera imaginado en el ECDC cuando estaba haciendo la carrera, menos en un proyecto internacional, porque, a ver, el inglés no se me daba bien. O sea, no se me daba bien y hasta que empecé a trabajar Lo y necesites y hay que dije, hacerlo, ya está. bueno, pues ya sí que sí, ¿vale? Entonces, Bueno, pero pues incluso habrá sido un aprendizaje brutal a sí, sí. nivel lingüístico también, me imagino, vaya, yo por Sí, hombre, pues experiencia lo digo, al imagínate final... aprenderte los nombres de enfermedades, o sea, que es que no lo sabes ni en Eso sí que español. tiene que tener mérito, porque eso tiene que tener una pronunciación imposible, nos cuesta en español. Pues los nombres y los acrónimos y tal, porque al final en base de datos están los acrónimos o en los listados y tal, y tú dices, madre mía, qué locura. Pero bueno, pues no sé, muchas veces Parte del proceso. le preguntaba a mi madre, ¿no? Que es médico, digo, ¿y esto qué es? Es que no lo quiero ni buscar, es que no lo quiero ni buscar porque también trabajé dentro del ECDC en un proyecto de vectores, entonces estaban vinculados pues eso, con 4 tipos de vectores, ¿no? Que eran bichitos, que eran ticks, sandflies, culicoides y... Sí, siempre se me olvida uno. Y mosquitos. Y claro, yo cuando empecé a buscar, dije, ay madre, Eso te iba a decir, bichos, no tal. tendrá un poco la paranoia de esto viene, esto no, esto tal. Mejor no tener esa información, la verdad. Bueno, pues sí, sí, sí. Había ese tipo de información. De Mejor donde no hay un saberlo. brote, tal, o lo del West Nile Fever, o por ejemplo si había un brote de legionela, tal. Pero bueno, es muy curioso que, joder, aprendes un montón. La verdad que estoy muy, pues ¿Cómo eso, muy cómo agradecida. diste tú con la comunidad de GDO Developers? ¿La viste en algún lado? O sea, ¿o fue tú, pues, hablaba antes de la curiosidad de aprender? ¿Fue un poco por ahí también? ¿O? Pues yo creo que un poco igual que cuando empecé con Geochicas, ¿eh? Porque, bueno, es que en mi época en Madrid, cuando vivía en Madrid, pues no sé cómo, pues creo que esto empezó con Geoinquietos al final. Sí, es verdad. Y ahí con Geoinquietos, pues ahí empecé a conocer gente y creo que en Geoinquietos empecé con Geochicas, yo creo que fue gracias a Carmen. Geochicas, es verdad que sigo ahí y tal, me gustaría apoyar más a la comunidad, pero no me da, no me da. Y entonces, es verdad que con Geoinquietos, pues siempre que ha habido reuniones y tal, cuando vivía en Madrid, pues he participado, además que he conocido a gente
pues súper interesante y que últimamente también está haciendo cosas muy chulas y quedadas y tal. Y, jope, lo mejor es conocer a la gente y tener este tipo de charlas como las que estamos teniendo nosotros, ver dónde trabaja la gente, cómo ha llegado hasta ahí, porque dice, jope, pues a esta opción o la otra, entonces está... Ese es el objetivo un poco de la geobirra y tal. Lo que pasa es que es Sí, verdad que, bueno, porque cuesta ponerse de acuerdo, hay mucha gente, no todo el mundo es muy activo y tal, y es verdad, bueno, porque cuesta un poco encontrar toda la hora que nos venga bien para sí. hacer geocafé o geobirra y ponernos al día. Pero Y, bueno, por eso y, estamos y, buscando otras iniciativas y otras cosas para acercar un poco. Y al sí. final, pues alguien que te escuche y que vea que, pues, que podéis conectar o qué tal, porque se ponga en contacto contigo Claro, y GeoDeveloper creo que fue así, un poco así, ¿no? Yo no sé cómo, pues a lo mejor lo encontré pues por ahí, cuando, no sé, en LinkedIn en Twitter, y creo que porque era Raúl en ese tiempo, ¿no? El que movía un poco más la comunidad, pero nunca me llegué a meter tanto como en GeoInquietos o en GeoChicas, ¿no? Porque en GeoChicas, yo qué sé, he participado en el proyecto de las calles de las mujeres, en los mapatones que hemos hecho para el 8M, por ejemplo, este año no he podido participar mucho, el año pasado y el anterior participé más, pero bueno, yo qué sé, compartiendo la información, pues como que intentas llegar a más gente, ¿no? Pero bueno, O que más gente GeoDeveloper se... tampoco busca exclusividad tuya ni nada de eso. Al final yo creo que la mayoría de los que estamos en la comunidad estamos en otras comunidades también. Raúl pues está Sí, súper sí. involucrado en otro proyecto de cómo crear comunidades, pues tú en GeoChica, tú y yo en Woman in Geo, que ahí ahora podemos llegar también a ver que nos conocemos nosotras, pero bueno, al final yo creo que sí es que comparten la base de todo, que es pues, el mundo Sí. geo y un poco el desarrollo también en cierta manera, o utilizar las últimas herramientas pues, para conseguir lo máximo posible de los datos y ayudar y tal. O sea, que al final... De hecho, diría que estoy participando más activamente en Women in Geo que en GeoChicas, pero porque al final la dinámica creo que es un poco diferente, ¿no? Entonces, yo qué sé, alguien me hace alguna pregunta en Circle y pues no sé, pues yo por ejemplo he intentado responder o echar una mano o bueno, con lo del Mentorship Program, pues también porque me pareció interesante, ¿no? El programa de mentoría o cómo poder ayudar a coordinar y tal. O, por ejemplo, incluso yo he creado algún post preguntando cosas de las que tenía dudas técnicas y tal, por si alguien, yo qué sé, había utilizado, ya no me acuerdo lo que pregunté, pero digo, por si alguien ha Sí, yo utilizado había esto visto o no. que, bueno, cuando pasó lo de Valencia, la Dana y tal, pues que subiste el proyecto para que la gente si quería podía participar y tal, la verdad que sí está Sí. bien. Y precisamente yo creo que gracias a GeoDeveloper, ¿no? Fue como tú te pusiste en contacto conmigo, Sí, sí, porque yo creo que con sí. Raúl llegamos, como yo estaba en ese momento porque iba a ser la encargada del programa de mentoría de Woman in Geo, pues estaba buscando un poco colaboradoras y tal, y gente que pudiera ayudarme un poco con la organización. Hicimos una charla explicando que era Woman in Geo y que buscábamos voluntarias y tal, y tú te pusiste en contacto Sí, conmigo a través de esa charla, así que bueno, está claro que la que comunidad, llegó, joder, que la sí, comunidad funciona, sí, sí, sí. sí, y ya te digo que te agradezco un montón la ayuda de este año y ese, que cuando te propuse además la entrevista también me dijiste que sí. Que sí, aunque bueno, ya sabes que me daba como vergüenza y tal, pero bueno. Luego al Claro, pero final al final las está cosas siendo ya como he una visto, es solo charla. ponerte, ¿no? Sí, 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 sí. Y esto me lleva a otra parte que, bueno, ya te digo, no sé hasta qué punto quieres entrar en eso o no, pero es que me impresiona una barbaridad que con el trabajo que nos estás contando, que estás súper liada, ¿qué tal? Siendo madre desde hace año y medio, seas capaz, además de hacer, pues, eso, de participar en comunidades, de coordinar el programa de mentoría de Woman in Geo y de tal. O sea, que quiero saber cuál es tu secreto, cómo lo haces Pues no hay secreto, yo creo que es cuestión de organizarse y bueno, la verdad es que tengo una ayuda increíble, ¿no? Primero mi chico y lo segundo la familia, exacto. Espera, dame un momento. Sí, sí, no pasa nada, venga. Venga, Voy dame un mirando mis segundo. notas mientras. Vale.
Em, esto demuestra lo que es un día en nuestras vidas, literal, que tienes que estar en 200 cosas y trabajar desde casa en 200 cosas a la vez, o sea, que es una clara representación del día a día. muchas veces a lo único que sales es abrir la puerta. Sí, y además es que no fallan, ¿eh? O sea, que como tengas como tenga una reunión, como tenga una entrevista, como tenga algo así un poco más formal, en el momento que llega, o sea, es que no falla. Total, total, digo, de verdad. Que, pues nada, a ver, como decía, que lo más importante, yo creo, no lo más, bueno, sí, la ayuda que tengo, ¿no? Estoy muy agradecida a mi familia, ¿no? Y pues tanto mis padres como mis suegros, yo qué sé, mi hermana, la, no sé, toda la familia está muy implicada con el niño, mis primos, mis tíos, bueno, Bueno, eso en está general, muy toda la bien, familia, ¿no? la Tanto la doble mía apoyo, ¿no? como la de mi pareja, están todos muy implicados con el peque. Entonces, pues todos quieren estar con él, entonces, yo qué sé, estamos muy contentos y muy agradecidos, ¿no? Pero, como te decías, pues eso, es cuestión de organizarse, porque además, yo qué sé, después de trabajar a mí me apetece también un ratito y a lo mejor no todos los días, ya quisiera ir todos los días, pero voy al gimnasio también, es como mi ratito de desconexión e intento ir cuando el peque está durmiendo, ¿sabes? O sea, una hora, pues yo que sé, a las 4 y pico de la Bueno, tarde, pues a organizada, las claro, 5. hay que ser. Entonces, pues eso, intentamos organizarnos bastante bien y a lo mejor cuando yo vengo del gimnasio va mi chico y cosas así, ¿no? Pero bueno, te digo que si necesitamos, pues siempre tenemos a alguien que nos ayuda para que se quede un ratito con el peque y pues eso, y poder pues trabajar y colaborar con las diferentes comunidades. Pues no sé, mi chico, por ejemplo, es profe. Este fin de semana tenemos actividades en su cole y él ayuda, entonces, pues yo qué sé, yo me acercaré con el niño. Qué bien. Al final, pues, que te Pues gusta. una maravilla ver gente tan involucrada, a pesar de, obviamente, de estar súper ocupado Sí, y yo creo poder. que es cuestión de ganas y organizarte un poco, ¿no? Y ya Yo está. creo que eso se ha comentado ya en varias de las charlas también, pero yo creo que eso es un poco parte de la esencia de todas estas comunidades también, ¿verdad? ¿No te da la impresión como de que, no sé, Mm. como en general, como que todo el mundo estaba muy involucrado Sí, sí, sí. y Es verdad que yo ayudar a pesar de, bueno, eso, de mm, tener menos tiempo y de tal? A mí me parece una maravilla, la verdad. la pena que tengo es que no pueda como ayudar más, ¿no? Pues eso, por ejemplo, eh, yo antes estaba más involucrada con GeoChicas, sobre todo con el tema del proyecto de las mujeres, que me parece, de las calles de las mujeres, que me parece súper interesante. Y Pues pues mira, intentaba. podemos dejar luego el link, luego voy a dejar el link abajo también y le hacemos un poco de publicidad porque es una maravilla de proyecto Sí, también. y de hecho, por ejemplo, ayer tenían llamada y como era un poco, me pillaba un poco tarde, les dije que yo no podía asistir. Es que no he podido asistir últimamente a nada. Entonces, pues bueno, Eso ya, no pues te es rachas verdad también, es normal. O sea, no que podemos apenas estar siempre hablo y así. tal, pero es que no llego, no llego. No llego a todo. Me da mucha pena, pero bueno, yo Lo qué que sé. está bien es, obviamente hay rachas y no se puede estar siempre al 100%. Lo que está bien es que no pierdas totalmente el El hilo y así contacto, cuando, sí. claro, el contacto y tal, y cuando pues, puedas retomar, que al final nos pasa un poco a todos, en A el todo. developer también se ve que a veces pues que estamos activos y estamos todos intentando mover ahí un poco y a otras pues que la gente está en otras cosas y bueno, pues, ya volveremos cuando Exacto. se pueda. Y sobre todo a lo mejor también es complicado, yo qué sé, lanzarse un poco en un periodo de cambios, no solo con el peque, sino, por ejemplo, ahora que si voy a empezar otro proyecto y tienes que aprender algo nuevo y tal, pues yo qué sé, es verdad que a lo mejor estás más centrado en estas cosas en tu horario laboral, pero a lo mejor fuera del trabajo pues dices, pues bueno, si tengo un ratito libre, pues quiero, yo qué sé, bichear esto o aprender Pero puede ser una tal. herramienta nueva, en un proyecto nuevo, en una herramienta nueva, pues bueno, al final, Claro. Developer es verdad que no hay tanto movimiento ahora, pero antes sí que había mucho de preguntar, oye, ¿esto cómo se hace? O mira, estoy empezando a mirar esto, ¿me lo recomendáis? ¿No? O sea, que uno deberíamos intentar también un poco eso, Sí, sí, sí. pero bueno, ya iremos viendo. Y nada, no, tengo un par de preguntas más. No sé si hay algo, estoy intentando pensar si hay algo que nos hayamos dejado, si hay algo que tú quieras comentar, dímelo, pero las últimas preguntas que hacemos casi siempre es
La primera es, bueno, la verdad que es que tu trayectoria además es impresionante la cantidad de saltos que has dado, de proyectos en los que has trabajado y tal, pero por ejemplo, si, pues, si miraras atrás o si tuvieras que darte un consejo a ti misma, ¿harías lo mismo? O sea, diría, no sé, si tuvieras que darte un consejo a ti misma hace 10 años, ¿qué te diría? Te diría, no sé, es una pregunta difícil. Pues mira, hubiera sido creo que más pesada con el tema del inglés, en plan, que lo vas a necesitar sí o sí, Isa, céntrate, que lo necesitas. Que tú no sabes dónde vas a acabar, pero... Sí, porque es que además, no te lo he dicho, pero es que como ya estaba harta, aprendí italiano, ¿sabes? En la carrera, como tenías que hacer un idioma sí o sí, dije, pues nada, paso de inglés, italiano. Oye, pero que nunca se sabe, que lo mismo mañana acaba haciendo proyectos en Italia, así que al final es lo bueno de esto también, que puede No, acabar en cualquier sitio. pero bueno, que sí, aparte del tema del inglés, sí, creo que volvería a elegir lo que hice. Algunas veces me arrepiento de no haberme ido fuera. Eso sí, por ejemplo, como estás tú, ¿no? Haberme ido X tiempo al extranjero, porque, por ejemplo, mi hermana ha estado en Italia, de hecho, y en algún otro sitio más. Y eso es la única de lo que me arrepiento un poco, ¿no? Porque Bueno, sí que he ahora estado... puedes viajar, aunque sea una experiencia diferente, pero puedes viajar. El Sí, problema de sí. estar extranjero es encontrar el momento para volver después, que ya te digo yo que Ya, ya. en esa No, estoy. tenía que haberlo hecho, pues eso, cuando hice el máster y tal, como hizo casi todo el mundo. Pero bueno, es que al final tuve suerte de encontrar trabajo, entonces, pues ya, no voy a dejar, Bendito problema. claro, digo, no voy a dejar algo justo de lo que he estudiado y tal, que me gusta, relacionado con el geomarketing y tal, para irme fuera a qué, Sí, además ¿sabes? sin nada claro, porque además si en ese momento no se controla el inglés o un poco, pues probablemente es difícil encontrar algo, ¿no? Del trabajo a lo mejor de lo que estaba haciendo en España. Así que al final las cosas también pasan por algo. Y si hace 10 años hubiéramos sabido lo que sabemos ahora, pues hubiera sido una maravilla, pero No, la claro, vida, la vida es exacto. así. Y luego otra cosa, pues a lo mejor vinculada también con el tema del idioma y trayectoria profesional sería que, pues no sé, como que no tienes que tener miedo de aplicar, por ejemplo, a ofertas en las que a lo mejor hay que te piden 100.000 cosas, que luego a lo mejor no utilizas ninguna de ellas, o solo una o tal. Que no tengas, pues eso, miedo de postularte a diferentes tipos de trabajo y tal, porque, bueno, no sé, hay muchísimas salidas. Y, por ejemplo, es que mucha gente tiene el concepto, ¿no? De lo que hablaba antes, ¿no? De que si estudio geografía o historia es solo para tema educativo, y creo que no pueden estar más equivocados. Porque es que hay tantísimas salidas, es que no sé, Y te puedes salidas que ni dedicar. sabemos todavía, ¿eh? Salidas que Exacto. vienen a partir de ahora Es también. O que yo he sea, trabajado en diferentes ámbitos, pero es que hay muchísimos más. Yo trabajo que si en real estate, geomarketing, en temas vinculados con enfermedades, ahora vinculados con el mar, pero es que es hidrología, pues no sé, energías renovables, pues no lo sé, muchísimas cosas y en empresas de todo tipo. O sea, es que si consultorías las hay de todo tipo, es mejor, peor, tal. Pero creo que hay muchísimas posibilidades y ya en función, pues bueno, a lo mejor hasta que no empiezas no lo sabes, pero yo qué sé, yo cuando terminas la carrera o el máster, pues a lo mejor dentro del mundo de GIS y tal, no sabes a lo mejor incluso por dónde tirar. Ya no te digo incluso dentro de ese mundo hay muchísimas salidas. que no sabes ni a qué sector, ¿no? Es lo que me refiero, pero por ejemplo, yo en un momento llego a pensar, no sé si quiero tirar más por los datos, o por ejemplo ahora está como más sí, el GIS web, para hacer páginas web con GIS, los dashboards o aplicaciones interactivas y tal con A mí, JavaScript y sinceramente, demás. lo que más me gusta es que no tengo que elegir. O sea, es verdad que O todo, claro. totalmente, claro, o sea, es que no tengo que elegir, pero es verdad que al final pues, acabas no especializándote, quiero decir, sabes de datos y sabes de análisis, sabes de desarrollo, sabes de programación, sabes de, pues, de automatización de procesos, pero bueno, al final, al no estar siempre haciendo lo mismo todo el rato, pues no te especializas tantísimo. Sobre todo a mí me pasa en la parte web, que me encanta el desarrollo web, pero al final
le dedico un porcentaje muy pequeño del resto Ujú. del tiempo, por lo que tú has dicho. Si es que los datos ya te llegan mal de por sí. O sea, Sí, que tienes que pasar la mayor parte del tiempo arreglando eso antes de poder enseñarlo en un dashboard o en un mapa web, ¿no? O sea que exacto. Así que, pues eso, un poco. Pero es que yo creo que hasta que no estás a lo mejor trabajando y tienes como definidas un poco tus tareas, tampoco a lo mejor tienes la posibilidad de decir, pues venga, pues y me meto cada aquí. empresa funciona, cada empresa y cada Sí, proyecto funciona diferente también, ¿eh? O sea, porque hay empresas que totalmente. tienen más recursos, más gente, un departamento más grande y entonces pueden tener diferentes especializaciones, por lo cual tú puedes estar más especializada en desarrollo o en datos, pero es que hay otras empresas que tienen una persona para que haga todo eso. Entonces, al final necesitas tener cubierto un poco como toda Eso todas es las lo bueno, herramientas. eso es lo bueno de trabajar en pequeñas consultoras, como me pasó a mí al principio, que al final éramos poquitos, pero y aprendías de todo, Claro, o y luego ya aprendías te de alguien, decides también. o como me pasó a mí en mi caso, aprendí de todo gracias a mi compañero, ¿no? Que iba él a enseñar, porque tú al final que sí, sabías un poco abrir el ARMAP, y hacer 4 cosas y ya empezaba, no, pero es que esto ahora, que si base de datos, que si tal, que si cual, que si vamos a automatizar no sé qué, y yo, ay, pero es que esto no sé, pues aprendes, ta, 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 ta. Entonces fue como, al final, como mejor aprendes, haciendo un poco de todo, sobre todo Y qué cuando importante empiezas. también, tú has dicho antes, la influencia de la gente con la que te vas encontrando. Tú has hablado antes de tu profesor, que precisamente ha sido el que fue el que hizo que, ¿no? que acabara a lo Mm, mejor en geografía, probablemente. mm, Luego, sí, pues eso, compañeros, pues eso, compañeros y compañeras que te apoyen, que te sí, enseñen, que no compitan, que no tal, pues eso, comunidad en sí. general, Yo creo que en eso, por ejemplo, viendo. me siento muy afortunada porque los compañeros con los que he tenido, pues he aprendido muchísimo y me han enseñado muchísimas cosas, sobre todo también estos últimos años en el CDC, porque por ejemplo aquí utilizábamos FME y pues que sí, que haces cursos, tal, pero que no es lo mismo. Entonces, pues uno de mis compañeros, bueno, el compañero que estaba al principio cuando yo entré, pues me enseñó al final FME, o sea, me enseñó A muchísimo. fondo, ¿no? Sí, El sí, así verdadero que FME. exacto, así que estoy muy agradecida a Héctor y luego a Ander, que es el otro colega con el que trabajo también últimamente muchísimo también, así que, jope, al final, pues eso, como se dice ahí en Inglaterra, ¿no? Un win-win, que al final Totalmente. ganamos todos y súper agradecida de que te ayuden, ¿no? Y de, además, que te dejes aconsejar, pues utiliza esto en lugar de esto, porque tal, fenomenal y al final Pero aprendes muchísimo que más. sigamos compartiendo y aprendiendo, que al Sí, final es otra de las características, creo yo, que tenemos en estas comunidades, que nos sí, encanta, somos súper jope, curiosos y nos encanta sí, aprender. Pues nada, tengo exacto. la Y última pregunta. compartir, y Dime, perdón. compartir. Ah, sí, No, no, compartir totalmente. vale, Tengo dime. la última pregunta para ti, porque bueno, tú y yo podemos seguir aquí eternamente si queremos, Sí, pero tenemos que trabajar las dos. sí, total. Pero bueno, la última pregunta es fácil y no tiene, ya te digo, no tiene nada que ver con el mundo geo. Si no quieres, siempre preguntamos por una recomendación que sea un libro, un podcast, serie, no sé, lo que se te ocurra. Si tiene que ver con lo que estamos hablando bien, pero que puede ser de cualquier otra cosa también. Es para inspirarnos un poco a ver cosas Uf, nuevas. pues aquí has dado con una lectora, bueno, empedernida total, ¿eh? Madre mía, como si tuviera Me, tiempo, como si tuviera tiempo. pues lo saco, tía, lo saco. Es que a mí Venga, me pues entonces encanta. danos tu recomendación de lectura. Entonces. Eh, yo, yo antes leía muchísima narrativa, o sea, novela histórica, pero ya, y ahora me pasaba al thriller. O sea, me Ah, encanta. bueno. Y es que te podría decir tantas, porque además me gustan mucho de mujeres, de escritoras españolas. Pues, por ejemplo, ayer o antes de ayer, bueno, esta semana me he terminado la última de Dolores Redondo, Ah, sí. las que no duermen, Nash, pero es que me gusta muchísimo. Y, por ejemplo, también este lo recomendaría. Es que te atrapan como desde el principio, tía, no sé. Y intento leer cuando ya me voy, cuando el peque está dormido, obviamente, y con el libro Yo creo que electrónico. la tenía todo el día dormido, ¿no? No, no, Entonces, pobre.
No, no, no. Sí, menudo trasto. Y a ver, ¿de qué más? Pues mira, la trilogía esta de Eva García Sáez de Urtúi, de esta de Yo me la he leído, sí. Kraken y tal, esa me encanta. Es que casi que me los he Bueno, leído pues de la segunda pongo también aquí abajo del para tirón. las fanáticas y fanáticos también del thriller, Sí, que nos inspiremos a pues mira, nuevos ya te digo, lecturas. todos los libros de Eva García Sáez de Urtúi, Dolores Redondo y pues no sé qué más te digo. Y luego de novela histórica está Matilda Sensi y tal, pero ya te digo. Y Reina Roja, también este de Juan Jiménez Jurado, me gustó mucho, es muy entretenido. Yo qué sé, ya es que leo más Vale, que pondré ver algunos por tele aquí y estas abajo. cosas. Esas son mis recomendaciones. Y relacionadas con el mundo geo, los tengo ahí apartados. Me conseguí no sé si conoces a Matt Forrest, que trabajó en Carto. Iba a decir, Pues me suena el escribió, nombre, pero no sé ahora mm, mismo. luego te paso el nombre del libro si quieres. Porque bueno, hace muchísimos posts y vídeos y demás en LinkedIn y en YouTube, tiene su propio canal y habla mucho de GIS, pero en la nube, ¿no? De cómo tratar todos los temas y demás en Ah, lugar de sí. en desktop, en la cloud. Entonces, pues yo que sé, me parece muy interesante todo el contenido Yo voy a que... la conferencia al Spatial Data Science de Carto, que es en 2 semanas aquí en Londres. Qué guay, Y qué chulo. Pues a sí, lo habla mejor está por ahí. mucho de eso. Yo supongo que vendrá un poco de ahí, pues yo creo que por eso Sí, me suena el nombre. y tiene un libro vinculado un poco, bueno, pues con todo tema datos geo y diferentes tipos de software, ¿no? Con los que aplicarlo. Pues ahora pues estaba en el capítulo como con Postgre, pero bueno, que luego tiene 100.000 para utilizarlos en la nube. Vale, pues lo Así busco también y que lo pongo por aquí abajo sí, para que la gente sí, 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 sí. tenga Y diferentes alternativas. pues está, porque te podría decir mil cosas, pero yo creo que ya paro. Sí, sí, es bueno Y ya por está. inspirarnos un poco unos a otros, porque muchas veces tú dices, yo qué sé, pues sobre todo si es algo relacionado con el campo, ¿no? Con el campo geo y de desarrollo y tal, pues tú puedes decir, pues que este libro es súper obvio, todo el mundo, ¿no? O este podcast o este tal que a ti te encanta, pues dices, yo qué sé, es que todo el mundo lo conocerá, ¿no? Y la verdad que no, o sea, lo conoces tú y Ya. probablemente mucha gente más, pero bueno, pues está bien, sabes que escuchan Si es otros, que que luego leen yo otros y... creo que, porque o sea, encontré el libro, bueno, porque además que lo sigo y tal, bueno, porque me picó un poco la curiosidad de cómo conectar unos datos con X aplicación y tal, porque iba a hacer un curso de Snowflake o... se llama así, ¿no? O bueno, y vi que tenía un vídeo sobre este tema y tal. Pero bueno, que también que me había descargado otro sobre R, cuando empecé a aprender R, por ejemplo, de R vinculado con GIS, de Dominique Royer, Ah, claro, que sí, una es eminencia. exacto, y tiene un curso de estos de verano al que me gustaría asistir, el año pasado no pude porque bueno, era muy pequeño, este año pues a ver si puedo, pero claro, no lo voy a usar ahora en el trabajo, entonces no sé, Ya, te tira, claro, así tienes que que buscar un poco, pero bueno, si es que yo siempre lo digo, tenemos un problema con esto de tener, bueno, primero la curiosidad y tal, y luego la línea entre el hobby y el trabajo está un poco difusa, sí, está un poco sí, difusa y muchas veces es casi un problema más que, que algo bueno. exacto, porque yo creo que por un lado no te quieres quedar atrás y tienes que seguir aprendiendo, pero entonces ya no sabes por dónde, bueno, cuál es Pero la también mejor tenemos que opción. decidir, o sea, no podemos aprenderlo todo, pero bueno, Todo ya. nos pica que la curiosidad. Sí, Pero exacto. bueno. Pues nada, yo creo que vaya, no sé que haya algo más que tú quieras contarnos. Yo creo que hemos tratado bastante bien en general todos los temas más o menos que tenía en mente. Y yo creo que la gente te habrá conocido un poco más. Sí, Y nada, pondré por ahí abajo también tus redes y eso, por si la gente quiere conectar. vale. Pero bueno, esto es otra llamada a la gente pues, para que vea que no mordemos, que simplemente pues charlar un rato y ver de dónde venimos cada uno. Así que si alguien más se quiere apuntar a la entrevista, pues nada, que se ponga en contacto con Raúl, conmigo o directamente en el Discord de GeoDeveloper, que escriban por allí y nos ponemos en contacto con ellos. Y nada, a ti agradecerte otra vez la implicación en esto, en Woman in Geo, y ya hablaremos que lo mismo te lío en algunas cosas más.
Vale, está hecho. De hecho, creo que tenemos algo pendiente de que me iba a liar tú a mí también, o sea que, bueno, ya hablaremos. Vale, 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 vale. Sí, Bueno, sí, pues sí, sí, por ahí hay cosilla. voy a cerrar por aquí, Oh, entonces, y vale. nada, muchas gracias. A ti, Marta.